Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana, Señor. Padre, sabemos que nada se mueve sin tu voluntad. Sabemos que es tu plan, tu propósito que estemos aquí para escuchar, Señor, tu palabra, Dios. Yo te pido, Señor, que, Padre, hables directo de tu corazón, Señor. Padre, que frenes, Señor, mi lengua, frenes mi corazón, frenes mis intenciones, Padre, para que sea hablado únicamente tu voluntad y tu palabra, Dios. Revélanos más a Jesús a través de tu palabra. Y Señor, trae bendición para cada uno de los que están aquí en esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada les comenté de unos versículos que iban a leer en la casa. No se preocupe, si no lo leyó ahorita les voy a decir el por qué, todavía no vamos a hablar de eso. Pero espero que los hayan leído. Era Efesios 2, versículos 1 al 3. Y tenía un propósito y ahorita le voy a explicar por qué quería que lo leyera en su casa. Porque la semana pasada estuvimos hablando un poquito del enemigo, del adversario. Estuvimos hablando de quién es. Vimos que es un ángel caído, un ser creado por Dios, un ser angelical, que en Ezequiel se menciona como un querubín, pero que se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios y en su rebelión está empeñado en estar en contra de la voluntad de Dios. Y no pudiendo levantarse más contra Dios, porque imagínense, ¿quién podrá levantarse contra Dios y salir victorioso? Él está empeñado en destruir la creación de Dios. Está empeñado en el hombre. De hecho, Él fue el que hizo que el hombre cayera y que estuviéramos separados de Dios por el pecado. Y déjeme aclararle algo. El primer pecado fueron Adán y Eva, separándose de Dios, desobedeciendo, rompieron el pacto. Tenían un pacto de Dios de obedecer y no comer de ese árbol. Y lo rompieron. Y todos traemos de ahí en adelante una naturaleza pecaminosa porque nacimos en este mundo, en un mundo caído que está alejado de la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que usted tenga que pecar toda su vida, porque hay mucha gente que piensa que está atado a ese pecado de Adán, al pecado de Eva, y que el día de hoy peca por ese pecado. Ahí empezó la historia del pecado, pero usted puede ser libre del pecado. Y lo hablamos la semana pasada diciendo que Satanás tiene un dominio limitado, no es todopoderoso, tiene un poder limitado. Satanás no puede obrar más que donde Dios le permita obrar. Pero él quisiera irse más allá de esos límites y quisiera poder destruir al hombre. ¿Por qué está tan enojado Satanás con el hombre? Porque para el hombre hubo perdón y para Satanás no. Y lo explicamos la semana pasada. El hombre pecó y fue sacado del huerto, separado de Dios, para que no comiera del árbol de la vida. Porque si comía el árbol de la vida iba a ser un ser eterno con pecado y ir al lago de fuego. Satanás ya era eterno, era angelical. Cuando se rebeló contra Dios, para él no pudo haber perdón. Y está enojado con el hombre. Satanás está enojado con usted y conmigo. Y a veces pensamos que Satanás nada más piensa en aquellos que no conocen a Dios, en los que no van a la iglesia, y que ya los tiene dominados, y después de eso se enfoca en los cristianos para... Satanás busca estrategias para todo y para todos. Satanás no quiere que escuches la palabra, Satanás no quiere. Él hubiera querido que no estés hoy sentado. Yo les aseguro que los domingos le suceden muchas cosas en la mañana. Carreras y cosas y pendientes, y a veces cosas que nos obstruyen para llegar. Yo veo sus caras y veo que todos vienen felices. Ninguno tuvo una diferencia esta mañana, ninguno tuvo algún enojo. Satanás está empeñado en destruir al hombre, y como tiene un tiempo limitado, marcado por la venida del Señor y el juicio final, está haciendo todo lo posible por dañar al hombre y hacer lo que lo acompañe al lago de fuego.
Y eso es algo que tenemos nosotros que tener en mente. Dios quiere la bendición para tu vida, Dios quiere que vivas eternamente con Él, y Satanás quiere que mueras eternamente con Él, en el lamento y el sufrimiento eterno. Esa es la diferencia, pero Él, queriendo hacer todo el daño, tiene cierto dominio. Y una de las cosas que Él más procura para los hombres es que no conozcan el Evangelio. Es que el hombre no escuche de la Biblia, es que el hombre no escuche de la palabra. Y la semana pasada vimos este versículo, 2 Corintios 4:4. Pero aquí es donde está centrado todos los ataques de Satanás. Dice 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás quiere que tú no conozcas el Evangelio, quiere que no vivas en el Evangelio. ¿Cómo es que Satanás nos ataca? ¿Cómo puede hacer esto Satanás, que no nos resplandezca la luz del Evangelio? Bueno, hay tres cosas principales, hay muchos detalles. Y mira, yo te recomiendo, si tú estás muy interesado en el tema, no vayas a empezar a comprar libros de guerra espiritual y libros hay libros de demoniología. Y hablan de los niveles y Satanás. Y mira, ve despacio. Lo primero que tienes que tener en mente es que Satanás está derrotado. Fue vencido por Cristo, por el mismísimo Hijo de Dios, y no puede hacer más que tratar de engañar. Así es que a veces nos metemos en algunas cosas que tal vez no vamos a entender. Ve mejor a la palabra, y hoy vamos a hablar un poquito de lo simple del ataque de Satanás. Y vamos a ver tres cosas. La primera de ellas es que Satanás quiere romper el vínculo con Dios, quiere romper el puente. En las guerras ha habido ejércitos muy poderosos, ejércitos que fácilmente sobrepasaban a su enemigo y por una mala estrategia perdieron una guerra y perdieron a muchos de los soldados del ejército. Pero hay otros ejércitos que, aún siendo poderosos, tuvieron estrategias de guerra bien definidas, en las cuales pudieron salir victoriosos y pudieron someter a sus enemigos. Un ejemplo de ellos es el ejército romano. El ejército romano no solamente era poderoso en número de soldados, que sí lo era, porque era un ejército numeroso. Si tienen oportunidad, busquen una imagen del Imperio Romano en todo su esplendor, antes de que se dividiera en dos imperios. Antesito de eso, era un imperio que estaba por todo el mundo. De hecho, cuando ellos decían el mundo, se referían al Imperio Romano, porque estaba por todas partes. Era un ejército poderoso, estaban entrenados para la guerra. Los soldados romanos eran arrojados y las reglas eran duras. Un soldado romano que abandonaba su puesto o que era sorprendido descuidando la labor que le habían dado, era muerto. Por eso los soldados, cuando cuidaban la tumba de Jesús, por eso tuvieron tanto miedo, porque se había abierto la tumba y se escapó. Ellos pensaron, se escapó Jesús, dijeron, nos van a matar. Por eso los sacerdotes los compraron, les dieron dinero y los escondieron. Los llevaron con los judíos y le dijeron a Poncio Pilato, le dijeron, no, los soldados están con nosotros, ellos vieron cuando se robaron el cuerpo, ¿verdad? Sí, vimos que se lo robaron. Por el castigo, tenían miedo a ese castigo. El Imperio Romano, una de las cosas que fue su éxito, es que construyó caminos. Usted ha oído el dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Viene de ahí. Cuando ellos hicieron el imperio, conectaron cada ciudad que iban conquistando con caminos que ellos pudieran transitar libremente en sus carrozas o a caballo. Porque si había otra guerra, podían desplazar rápidamente soldados hacia otra región
porque había un camino por donde transitar. Esas estrategias que ellos hicieron los llevaron a hacer estrategias para el ataque. Y un ejemplo de ello es en el año 70. En el año 70 hubo una revolución de los judíos en contra del Imperio Romano. Y se levantaron contra el imperio y casi estuvieron a punto de ganar. Pero llegó hasta Roma el mensaje de que se estaban levantando en Jerusalén los judíos. Y entonces Roma mandó todas sus fuerzas a concentrarlas en Jerusalén. Y mandaron un nuevo general que después fue hecho emperador. Y ese nuevo general llegó y no atacó la ciudad. Llegó y atacó los alrededores y sitió la ciudad. ¿Qué significa sitiar la ciudad? Rodearla de un ejército que no le permite salir ni entrar. ¿Qué pasa en un lugar donde no te permiten? Mire, vea el ejemplo de Cuba. No voy a hablar de naciones ni de temas políticos. O sea, Cuba, usted ha visto en imágenes, yo no he ido a Cuba, pero he visto imágenes y todos los carros en Cuba son carros viejitos. Son carros, a mí me gustan mucho los carros viejitos. Y son carros que los tienen a la línea y todo, porque no entran autos nuevos. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo comercial de los países capitalistas y hay una ayuda de los países comunistas que no llega tan efectivamente a Cuba. Entonces Cuba está cercado. Bueno, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por los romanos. De hecho, fue tan terrible el sitio que hicieron a la ciudad que no entraban alimentos. Le cerraron las fuentes de ingreso de agua a la ciudad. Imagínense lo terrible. Si no hay agua, no hay alimentos, ni hay tampoco cómo sacar los desechos. ¿Se imagina qué condición vivía la ciudad? ¿Qué hizo Roma? Debilitó a los judíos. ¿Sabe a qué punto de debilidad llegaron? A comerse a los hijos de las personas. Por eso cuando Jesús les habla a los discípulos y les dice, ay de las mujeres que estén encintas, las que amamantan cuando esto suceda. Está hablando de la destrucción del templo, está hablando del año 70. Imagínate una madre viendo a los varones pelearse por su bebé para comérselo. Se comieron a los bebés. Y cuando llegó el Imperio Romano no les fue tan bien tampoco, porque los romanos su principal triunfo le llamaban empalar a los bebés en su espada. Mataban un bebé y lo dejaban en su espada, y luego otro, y luego otro, y el que traía la espada llena de bebés era el héroe. Así ganaban las guerras los romanos. ¿Qué hacían? Debilitaban al pueblo, no permitiendo el contacto. Destruían los caminos, sitiaban los caminos. Satanás quiere sitiar todos los caminos que te comunican con Dios. Satanás quiere que tú estés descomunicado de Dios. Quiere que tú estés alejado, que tú estés tan afanado para poderte engañar. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Aquí en la ciudad tenemos un ritmo muy acelerado de vida. Vemos muchas cosas suceder, convivimos con mucha gente. Tristemente hay mucha maldad en las ciudades. Y entonces unos se aprovechan de otros, unos abusan de otros, hasta para hacer negocios. Hasta para hacer negocios es difícil a veces. Vete al campo, vete a una zona rural y va a ser un Edén para los que hacen malos tratos. Va a ser un Edén para los que engañan. ¿Por qué? Porque es gente muy noble, porque no está contaminada por lo de la ciudad. Eso es lo que quiere Satanás en ti. Quiere que tú estés así, mira, suavecito, que te pueda engañar fácilmente, porque no estás instruido en la palabra de Dios. La estrategia de Satanás es el engaño a toda costa. Es poderte mentir y engañarte en todo lo que él pueda. Así que nosotros tenemos que entender esto y tenemos que saber que siempre Satanás va a estar tratando de engañarnos. Satanás es un suplantador. Él te va a hacer creer que Dios está en lugares donde Dios no está. Dice la Escritura, algunos me llamarán Señor, Señor,
Y yo les diré, no los conozco, y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor dirá, no los conozco. Lo importante es que el Señor te conozca a ti. Y Satanás te quiere engañar para que eso no suceda. Quiere que ese puente que el Señor construyó no funcione para tu vida. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2, de los versículos 9 hasta el 12. Dice, inicuo, se está refiriendo a una persona que va a venir, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Él hace que en nosotros se despierten todos estos deseos, todos estos anhelos perversos, todas estas cosas que son anhelos de nuestro corazón. Y mira, a lo mejor vas a pensar y decir, yo no tengo anhelos perversos. ¿Cómo nos veríamos ahorita si nos viéramos con la cámara de Dios? Saldríamos corriendo. Diría yo, que no me vean, soy el pastor. Satanás, siempre pensamos que la tentación nos va a traer algo de fuera, que nos va a enganchar. La tentación con la que Satanás más trabaja es con tus propios anhelos y deseos, con cosas que son buenas en tu vida, que él las corrompe y las hace perversas para que tú caigas en el pecado. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La gente te dice, el vino es bueno porque Dios lo creó. Hasta Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, tómate un poco de vino para tus males. Sí, eso está en la Escritura, ¿es cierto? Y luego te dicen, Jesús fue a unas bodas y multiplicó el vino. Quiere decir que en las bodas tiene que haber vino hasta que, y hasta se ponen bíblicos, ¿verdad? Hasta que sobreabunde. ¿El vino es malo? No. Y no me vayas a malinterpretar con esto. Si tú me preguntas a mí si yo te recomiendo tomar vino, te digo que no. Porque ¿para qué quieres algo que te pueda enganchar? ¿Te comerías un pescado con anzuelo? No, ¿verdad? El vino trae un anzuelo que se llama alcohol. Y ese alcohol te va a pescar, te va a enganchar y te va a hacer emborracharte. Que ese es el peligro del alcohol, del vino. El vino en sí no tiene nada. Tú puedes tener una botella de vino en tu casa y no se te va a venir la botella de vino encima y te va a golpear y te va a estar ahí. Y tal vez tú puedas tomar un vasito de vino, pero nunca vas a saber qué cantidad de vino te va a hacer embriagarte. Y la Biblia lo que habla es lo que produce la embriaguez. La embriaguez controla tu voluntad. La embriaguez te hace que pierdas el sentido. Y la embriaguez hace que hagas cosas que no harías cuando estás cuerdo, cuando estás sobrio. Y hace que te vuelva un desastre tu vida. ¿Han visto un anuncio de cerveza, de tequila, de cualquier licor en la televisión? Son anuncios alegres. Los que anuncian el tequila, no, hombre, así con un porte así de, wow, que dice uno, yo quiero ser como ellos. Los de la cerveza siempre están alegres y conviviendo y compas. Hasta sacaron ahora una campaña que dice, hazme el paro o algo así, los amigos se hacen el paro. ¿Nunca ves un anuncio de esos de un hombre golpeando a su esposa? ¿Nunca ves un anuncio de esos de una mujer engañando a su esposo? ¿Nunca ves un anuncio de esos de una persona tirada en la calle con la conciencia perdida? Eso es lo que hace Satanás con todos nuestros anhelos y deseos. Los pervierte para que los uses en una manera incorrecta y vayas en contra de Dios. La meta de Satanás es que blasfemes de Dios. Se los dije la semana pasada y se los voy a repetir hoy.
El único pecado sin perdón es la blasfemia. Y Satanás quiere que blasfemes. Hay gente que dice, y a lo mejor Dios lo perdona. Sí, pero Satanás quiere agotar todos los recursos. Si él sabe que blasfemar puede ser el pecado sin perdón, él quiere que blasfemes y quiere que cometas todos los pecados y quiere destruir a tu familia y quiere destruir a tus hijos. Y me vino ahorita a la cabeza algo terrible. Ahorita con todas las nuevas ideologías que hay, quieren que un niño pueda decidir sobre si se siente niño o niña. No tiene edad para votar, no tiene edad para decidir por sí mismo. Pero si a ese niño se le ocurre decir, si es un varón y dice que él se percibe como mujer, la ley va a ser a un lado a los papás y va a hacer lo que le dé la gana con el niño. Esas son las cosas perversas de Satanás. Eso es lo que Satanás está haciendo en nuestra sociedad para que nosotros no lleguemos a estar ligados a Dios, para que la sociedad cada vez esté más lejos de Dios, para que la sociedad no escuche de Dios, para que no conozcan la palabra, para que nunca lleguen al evangelio. Él quiere que en todo momento tú estés pecando. Y en esta sociedad esto es muy fácil. Con el puro ritmo de la sociedad, está tan metido en hacer tantas cosas que muy fácilmente ahí Satanás te avienta algo para que caigas. Trabajamos tanto tiempo fuera de casa que Satanás nos anda poniendo allá afuera. Alguien que nos hable bonito, alguien que le diga a la mujer, qué bonita vienes. Ay, mi esposo nunca me dice qué bonita me ve. Alguien va a llegar a decirle al varón, wow, oye, tú eres bien guapo, te ves, no sé, llegas y hasta, ay, nos sentimos todos aquí protegidos. Ay, el varón llega, wow, nunca me habían dicho eso. Y te empieza a distraer para que te enfoques en las cosas de este mundo y te mantengas en el pecado. Y una vez que pecas, Satanás lo único que hace es jalar el cordoncito y llevarte tranquilamente a que peques y peques y peques y te esclaviza con el pecado. Y sabes, voy a decirlo en mí para que nadie se sienta ofendido. Soy tan torpe. Lo que iba a decir es somos tan torpes, pero lo voy a aplicar nada más en mí. Soy tan torpe que no digo nada. Me meto en el pecado y en lugar de venir inmediatamente con Dios y decirle, Señor, perdóname, y en lugar de decirle a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Ahí aparécete una o dos veces en el trabajo. Ve, llévame el lonche, ve y búscame, ve a hacer algo. Porque hay una ahí que está, no decimos nada, pues nos estamos haciendo partícipes con la persona. O la mujer. Dice, no le voy a decir a mi esposo porque le va a hervir la cabeza. Al contrario, estamos para apoyarlas, para cuidarlas, estamos para ver que nadie ponga a nuestras esposas en un lugar que no le corresponde. El segundo punto es que Satanás te va a traer tan así como les estoy diciendo, para que te rindas, para que avientes la toalla. Esa expresión a lo mejor no todos saben a qué se refiere. Aventar la toalla es una expresión del box. Cuando el manager del boxeador ve que le está yendo pero si mal al boxeador y ve que le están dando de más y que el árbitro no para la pelea, entonces agarra la toalla y se la avienta. Cuando avientan la toalla, el referee para la pelea y de la esquina que aventaron la toalla se para el boxeador y se acabó. Pierde la pelea, pero ya no le van a pegar, no lo van a desmayar o no le van a hacer más daño. Satanás quiere que avientes la toalla, quiere darte tan duro que veas así lo tupido y digas, no hay esperanza. No, sí hay esperanza, porque Dios es el Dios de la esperanza. Nosotros vivimos en esperanza. Ahorita ves el mundo pervertido y el mundo intranquilo y tú vives en esperanza en Cristo. Vives seguro.
Y tú vives hablándoles a tus hijos la palabra. Y vives dispuesto a ir a la escuela de tus hijos y decirle al maestro, maestro, en esta parte no estoy de acuerdo. Le vamos a expulsar a su hijo. Me lo educo en casa, no me importa. Pero no me le va a enseñar cosas que no son ciertas. Enséñemele ciencia. ¿Por qué no me le explicas científicamente eso? No hay manera de explicarlo. La mayoría de las cosas que se enseñan, como la evolución, es una teoría. Eso no es ciencia. La ciencia es algo que se comprobó. El proceso científico va en el ensayo y luego va en la comprobación. Una y otra vez hacen los ejercicios. Cuando a usted le ponen una medicina, no se la ponen como nos pusieron las del COVID. Ahí andamos nosotros bien arriesgados poniéndonos la vacuna del COVID y apenas la probaron 2 o 3 veces. Pero pues era una desesperación de todo lo que estaba sucediendo con la pandemia. Los otros medicamentos, el laboratorio está obligado a probarlo una y otra vez y a demostrar que funciona para lo que lo hizo y que no es dañino para el ser humano. Traen efectos secundarios, los cuales los advierten y el doctor dice, no te puedo dar de esto porque tú estás enfermo de esto otro. Entonces va a haber consecuencia, te tengo que dar un medicamento que no te afecte esto. Esa es la comprobación. En esa seguridad vivimos nosotros. Vivimos en esa esperanza de que no creemos que Jesús va a volver. Estamos seguros de que Jesús va a volver. Creemos en Él y estamos seguros que un día va a volver. No sé cuándo. Y si un día les digo cuándo, tienen toda la autoridad de ponerme un zape y de quitarme de aquí de pastor, porque la Escritura dice que no vamos a saber ni el día ni la hora. Vamos a ver algunas señales, pero no vamos a saber el día y la hora. Satanás quiere que estés tan cansado que te vas a rendir. Vas a perder la esperanza. ¿Cuál es una de las características de este mundo? Vive sin esperanza. La gente vive sin esperanza, tiene temor a la muerte. ¿No le has tocado estar ahí en un grupito de personas que empiezan a hablar de la muerte y rápido le dicen, cállate, ni lo menciones? No. Conozco una persona que tiene esa expresión y dice, Dios guarde. Dios guarde, pues sí, Dios guarde, pero me voy a morir. Algún día me voy a morir. Este cuerpo se va a cansar y me va a llegar el día. Pero la gente vive con miedo a la muerte porque no tiene esperanza. Te voy a leer 2 versículos acerca de la esperanza. El primero de ellos es Romanos 15, versículo 13. Y luego me voy a brincar a Colosenses. Romanos 15, 13. Dice, y el Dios de esperanza, a ver, déjame lo leo otra vez. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el segundo versículo, o los versículos, porque son 2, es Colosenses 1, los versículos 5 y 6. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que lo oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios que te mantiene con la fe. En realidad, hay poca gente que cree en Dios. Hay muchos que dicen creer, muchos, pero no creen en realidad. Muchos nada más están aferrados a un temor a la muerte y dicen creer en Dios. Y luego dicen, es que yo creo en Dios a mi manera. La única manera de creer en Dios es la manera de Dios. O sea, yo no le puedo decir a Dios, yo creo en ti a mi manera. Entonces no me molestes, yo no me voy a congregar. No me molestes, yo no tengo por qué orar, yo creo en ti. Y casi le dicen a Dios así como que, mira, yo creo en ti. O sea, ya con eso, o sea, da gracias porque estoy diciendo que creo en ti. No hay una forma de creer más que creer en realidad a la forma de Dios.
Y por eso siempre están estas banderitas aquí atrás. La forma de creer en Dios es que creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino al Padre. Creemos que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que vino, que murió, pero que resucitó y luego ascendió al cielo. Esa es la forma de creer en Dios. Él es el Salvador. Y eso es lo que Satanás no quiere que vivas. Satanás quiere que vivas como que no tienes el Evangelio, que vivas rendido, perdido, cansado. ¿Quieres agarrar ánimo? Lee la Escritura. Cuando tú quieras, mira, tienen mi teléfono, está el grupo de WhatsApp y estamos mi esposo y yo disponibles. Si algo necesitan y a la hora que lo necesiten, estamos para ayudarlos, estamos para escucharlos y estamos para darles un consejo. Pero no esperes que todo suceda nada más porque yo te doy un consejo. Lee la Escritura, busca a Dios, ora, canta alabanzas, muéstrale a Dios tu corazón, porque Satanás quiere que eso no suceda. Pablo recomendaba, no desmayemos. Vamos a verlo en 2 Corintios 4, versículos 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Satanás quiere que tú tengas los ojos puestos en este mundo que está rendido, que está caído y que está sin esperanza. Ahí quiere que te ubiques, ahí quiere que tú estés y que tú simplemente pienses que no hay futuro, pienses que no hay forma de salir. Si tenemos nuestros ojos puestos en lo terrenal, vamos a recibir nuestra recompensa de lo terrenal. Y nuestro camino será para lo terrenal. Pudiera ser que yo, gracias, pudiera ser que yo quisiera ir a la ciudad de Chihuahua. Yo tengo que saber el camino para ir a la ciudad de Chihuahua. Tengo que voltear para allá. Me sentí así como que tengo que voltear hacia donde está Chihuahua. Y tengo que ver la carretera para agarrar mi camino hacia allá. Imagínense que yo me suba al carro y agarre por una avenida, por la Plutarco Elías Calles, rumbo al Paso, rumbo hacia el norte. Y voy por el carro y luego me va a decir mi esposa, ¿a dónde vas? Pues a Chihuahua. Y ya saben que las esposas son muy modestas, así me va a decir, ay amorcito, se me hace que vas equivocado. No, voy bien. ¿Cuál va a ser la frase segurita que va a decirme cualquier mujer? ¿Por qué no preguntas? No, yo sé todo. Yo no necesito preguntar. Aquí voy bien. Sí, mira, traigo Chihuahua aquí en la cabeza. Lo traigo en mis pensamientos. Sí, lo traes en tus pensamientos, pero no en tu brújula. Estás yéndote por el camino incorrecto. Si queremos ir a lo eterno, tenemos que traer lo eterno aquí, y en el corazón, y en nuestra vista, y en nuestros pies, y caminar hacia lo eterno. Si tú ves a una persona en la calle diciendo toda clase de groserías a todo el mundo que pasa y peleando y empujando, dices, este va derechito a lo eterno. Trae toda su esperanza en Dios. Dices, esta persona algo le pasó. Su corazón está dolido. Tampoco dices eso. Dices, mira, ay, ni pasen por ahí porque este es un amargado, que mira, que bla, 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 bla.
Tener puestos los ojos en lo eterno significa no rendirse, significa tener los ojos en la meta y que tu camino vaya en el camino correcto, vaya en el camino de lo eterno. ¿Quieren que les diga el camino de lo eterno? Se los he dicho todos los domingos que predico, el camino al eterno, ahí está, es Jesús. No hay otra manera de llegar a la eternidad, no hay atajos. Satanás te quiere poner muchos atajos y te quiere decir, mira por aquí, mira por allá, mira por esto. No, Satanás te quiere decir, disfruta de todo lo que tú quieras. ¿Cuándo Dios nos prohibió disfrutar algo? ¿Dios te prohibió comer? ¿Dios nos prohibió escoger una esposa? Nos prohibió y dijo, entre ustedes no va a haber nada, suéltense las manos. No, Dios nos instruyó cómo mantener el cuerpo por medio de la comida y tenemos que ser responsables y comer saludablemente y comer en proporción, ¿verdad? Yo no puedo comer lo mismo que come una persona que hace un trabajo diferente al mío. A lo mejor una persona que hace gimnasio pues necesita más proteína que yo no hago gimnasio. Si yo me quiero casar y quiero tomar una esposa, es lícito, es válido. Y después de que me case, yo podré tener intimidad con esa mujer. Pero si yo quiero tener intimidad fuera del matrimonio, empiezan los problemas. Porque Dios dijo, esto es para el matrimonio. La comida es para alimentarte, no es para que comas hasta que se va a acabar el mundo y tú te vas a acabar los alimentos. No es como para que comas como adolescente en vacaciones. Sí saben de qué hablo, ¿verdad? Bueno, ya ni adolescente, ya como cualquier niño en vacaciones. Los niños en vacaciones, dices tú, se la van a pasar jugando. Se la pasan jugando, pero con algo en la mano. Come y come y come. Yo siempre les pongo la broma de que cuando los niños están chiquitos, no los haga que se coman todo. No esté ahí con su niño diciéndole, y te acabas todo, te comes todo el plato. Déjelo que no se lo coma. Porque cuando llegue la adolescencia le va a decir, ay, déjanos algo, no te acabes todo. Abrió uno el refrigerador y está más solo que qué. Dios nos da ciertas pautas, ciertos parámetros de cómo vivir, de cómo hacer, de cómo mantenernos en su camino, para que no pierdas la esperanza, para que puestos los ojos en lo eterno, tú vayas caminando hacia una meta. No vayas caminando sin rumbo ahí por la calle, no vayas como yo ahí por la Plutarco diciendo que voy para Chihuahua. Bueno, a los que nos van a ver en el video, porque nos ve gente de fuera de Juárez, la Plutarco Elías Calles es una calle, una avenida que no apunta para Chihuahua, para que entiendan la analogía. Finalmente, el punto número 3. Satanás quiere que pierdas tu fe. Y mira, si tú quieres tener esperanza, y tú quieres vivir una vida con los ojos puestos en lo eterno, con tu hombre interior renovándose, el exterior ya no podemos, lo arregla un poquito el gimnasio, o a lo mejor si tú quieres, pero tampoco te lo recomiendo, lo arregla un poquito el cirujano estético, puede hacer que yo voy regularmente con el otorrinolaringólogo, porque necesito que me limpien los oídos, se me forman unos tapones de cerilla, mi cerumen es muy duro y se me va quedando y lo tienen que retirar, no sale por sí solo. Y me tocó una vez ir con uno de ellos que es cirujano también, y de volada, en cuanto me vio y que en lugar de destaparme los oídos ya me andaba echando medidas, dijo, ay, ya le queda muy poquito de ojo abierto, ¿verdad? Porque tengo esto ya medio caído. No, mire, le subimos aquí, le subimos acá y le alargamos y le estiramos. No, le dije, mira, acá, vengo a esto, lo demás déjalo donde está, nomás vengo a esto. Yo no le recomiendo que lo haga con el cirujano. Renueve el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Y eso no lo va a lograr si usted no tiene fe. El Espíritu Santo no va a venir a su vida a obligarlo a hacer las cosas. Satanás es el que obliga. Satanás es el que está queriendo que peques. El Espíritu Santo va a venir a tu vida a tratar contigo
y a irte mostrando todo lo que hay que arreglar. El Espíritu Santo viene a decirte qué cosas están mal, para que en su poder tú las puedas arreglar. Pero por sí solo no vas a poder. Tienes que tener fe. ¿Y cuál es la fe que debemos de tener? La que les acabo de decir. Tenemos que tener fe de que Jesús es el Mesías. Es nuestro Salvador. Eso es el Evangelio. Y ahí es donde está. ¿Por qué les pedí que leyeran la semana pasada Efesios 2, 1 al 3? Porque al principio de Efesios 2, 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es en el único que vamos a encontrar vida. Él va a venir a nosotros para traer la vida que trae esperanza, la vida que trae fe. Y esa vida es el Evangelio. Y el Evangelio nos dice que Cristo es suficiente. No necesitas más para ser salvos. A lo mejor te enseñaron, te tienes que portar bien. Portar bien no te salva. A lo mejor te enseñaron, tienes que hacer obras. Hacer obras no salva. A lo mejor te enseñaron, tienes que ser misericordioso. Ser misericordioso no salva. Todas esas cosas tienen que ser resultado de tu fe. Tú tienes que poner tu fe en Jesús. Tienes que creer que Él es el Mesías y vivir de esa manera, y después vienen las obras. Y tienes que conocer bien el Evangelio para que no te lo cambien, porque Satanás quiere pervertir el Evangelio. Satanás quiere que tú creas que tú tienes parte en la salvación, que tú puedes hacer algo por salvarte. No, es la obra del Espíritu Santo, es la obra de Dios en tu vida. En Gálatas, Pablo les está diciendo a los Gálatas, en Gálatas 1, de los versículos 6 al 10. Tenía poquito que Pablo había hablado a los Gálatas, que los habían instruido, los habían enseñado en el Evangelio. Y dice en el versículo 6 hasta el 10, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No hay otro evangelio, pero Satanás quiere perturbarlo. Satanás quiere enredarte. Y a veces esto nos sucede en los cristianos en la iglesia. Queremos servir en todo. Y andamos y queremos, y luego conocimos allá, no sé dónde, un albergue de niños, y vamos y los ayudamos, y ayudamos al albergue, y luego después queremos ir a ayudar en el asilo, y luego queremos venir aquí, y te quieres ofrecer para todo, venir a acomodar sillas, venir a hacer la limpieza, venir a cargar, venir a hacer. A veces en eso Satanás te hace pensar que tú estás muy bien con Dios, que tú estás salvo ya, pero si tú no empiezas por la fe, si tú no crees en Jesús, todo lo demás no sirve. Todo lo demás son puros adornos navideños, adornos que se pueden colgar y se ven bonitos. ¿Quién no aprecia una persona que quiere servir? ¿Quién no aprecia a alguien que se ofrece y que dice, quiero cargar, quiero poner, quiero llevar la carga? Claro que lo aprecian, pero lo importante es que tú seas salvo. Lo importante es que no le hagas caso a Satanás y no dejes que Satanás te robe tu fe. Los milagros pueden suceder, sí, pero son producto de la fe. Pueden suceder las sanidades, claro que pueden suceder, y las vamos a ver suceder, pero son producto de la fe, no son producto de la campaña evangelística de Arturo. Los milagros no son productos de una manifestación de 30,000 personas. Los milagros tienen que ser producto de la fe.
obrados por el Espíritu Santo, a la hora que el Espíritu Santo quiere y como el Espíritu Santo lo quiere hacer, no como yo lo quiera hacer. Todas estas cosas van a suceder, pero van a suceder si tienes fe. Si no tienes fe, no tiene caso que suceda. Satanás te va a estar robando la fe. Y finalmente, no podemos dejar que Satanás nos robe algo que Dios nos regaló. ¿No les pasó alguna vez en su infancia que recibieron un regalo muy precioso, algo que les gustó mucho, y alguien se los quitó? ¿O alguien se los descompuso? ¿O alguien se los desapareció? Si no le sucedió, es usted un afortunado, porque yo creo que a la mayoría no sucedió. Nos regalaron aquello que tanto anhelabas y luego vino alguien y qué padre está, y que ay, perdóname, se rompió, o ay, perdóname, es que lo dejé caer, o ay, ¿dónde quedó? ¿Quién andaba por aquí? Satanás quiere robarte lo más precioso que tienes, que es tu fe. Pero el Señor defiende tu fe. El Señor no nada más te da la fe. El Señor hace que esa fe produzca, hace que esa fe sea provechosa, hace que esa fe se incremente, e incluso Él ruega por nuestra fe. ¿Han estado en momentos difíciles? Yo creo que sí. Y yo creo que en estas últimas semanas más. Luego les platico por qué. Pero en medio de la prueba, no te rindas. No te dejes robar por Satanás. No te quedes ahí nada más diciendo, no puedo hacer nada. La prueba tiene un propósito. Y les he estado mencionando el pasaje donde el Señor le dice a Pedro que fue escogido para ser zarandeado. Es Lucas 22, 31 al 32. Y mire, no lo busque, apúntelo. Ponga atención para que pueda yo explicarle. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta expresión que dice que ha sido pedido para zarandearos como a trigo, a lo mejor nos da la idea pues, de lo que nosotros entendemos por zarandear, ¿verdad? Si yo te digo, zarandea a una persona, pues me ves agarrando a la persona y jaloneándola. Ese es uno de los significados de la palabra. Pero la raíz de esta palabra, que es la palabra siniazo en griego, la raíz que es sinión, significa sedazo, tamiz. Esto es un filtro. Y me acordé de algo que pasó en mi infancia. Cuando yo era niño, mi mamá vendía pasteles, hacía pasteles para vender. Éramos siete hijos. Entonces ya te da la idea de que mi mamá no vendía pasteles por hobby. No tenía una pastelería porque era una ocurrencia. Mi mamá ayudaba a la economía con mi papá, porque con 7 hijos era bien complicado que mi mamá pensara salir a trabajar fuera de casa. Entonces mi papá trabajaba y ella hacía los pasteles para ayudar a sostener. Y los hacía ahí en la casa, no pienses que tenía una pastelería. Teníamos una estufa normal y un horno, y pues no había en ese entonces, bueno, al menos no era tan accesible comprar una cajita para hacer un pastel, y la persona que no sabía una receta de pasteles, pues ahorita es fácil, ¿verdad? Agarra una cajita, la prepara como dice ahí la cajita y se hace un pastelito. Era todo un proceso, y el proceso empezaba con la harina. Y mi mamá nos hacía pensar que nos dejaba ayudarle. Después yo caí en cuentas que éramos bien ingratos y nadie le ayudábamos. Nadie íbamos a decirle, te ayudo, mamá. Entonces ella hacía ver como que jugábamos con ella a ayudarle. Y con lo que más me dejaba ayudarle era con cernir la harina.
Me sorprendí porque investigando un poco, el verbo cernir sí está aceptado, pero la palabra correcta es cerner la harina. Y lo pone uno en un colador y se echa la harina y ahí está como si fuera el pandero. Está dale. No por eso me seleccionó mi mamá, no piensen que le daba agua a la harina y cae la harina, la que alcanza a pasar por el sedazo. Los grumos que trae la harina, o si trae algo que ya está así un poquito más grande que un granito de harina, se queda en el sedazo. Y la harina que se utiliza es la que se purificó, la que se limpió. Ese es un proceso, los que saben de construcción, eso se hace también en la construcción. Cuando van a preparar el cemento, llega el dompe de arena y vacían el dompe y luego hay una persona que lo agarra y lo palea, se llama cribar la arena, y lo pasa así por una malla, avientan la arena ahí y cae toda la arena fina y toda la piedrecilla queda afuera. Cuando requieren el cemento así muy fino como para los enjarres, eso es importante hacerlo. Y finalmente, eso se hace también con la cosecha de trigo. Yo no sabía todo esto de la cosecha de trigo. Para la cosecha de trigo se estruja el trigo y luego se lleva, ahora es un proceso ya mecánico, pero anteriormente se hacía manualmente y se ponía en un tamiz, en un sedazo. Y se pone el trigo ahí y luego se le va sacudiendo para que la hojilla y todos los pedacitos, y luego se queda el grano. Y luego lo pasan a otro sedazo un poquito más abierto y le dan otra vez para que los granos pequeños y otras impurezas caigan y se quede el grano limpio, el que va a servir, se queda en el sedazo. El Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, Satanás quiere que te pasemos por el sedazo. Quiere que te pasemos por ahí con dos propósitos. Uno, para que salga el grano de fe completo tuyo. Que te tratemos como al trigo, que te pasemos por el tamiz y se quede el puro grano, precioso, perfecto, el que va a dar fruto. Y la segunda, después te vamos a pasar al otro sedazo, al otro tamiz, para pasarte como la harina, para que únicamente lo fino sea lo que quede. Es un proceso en el que el Señor está tratando nuestra fe. Pero mira qué hermoso el Señor le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para esto. Esto se lo dice el Señor a Pedro poquito antes de que le diga, Pedro, me vas a negar 3 veces. Porque le dice esto a Pedro y Pedro le contesta, Señor, yo estoy dispuesto contigo hasta la muerte. Y le contesta el Señor, Pedro, me vas a negar 3 veces hoy. Hoy mismo me vas a negar 3 veces. Y no lo negó 3 veces ante los soldados romanos. Lo negó ante gente del pueblo, gente simple. El Señor sabía que la fe de Pedro podía vacilar. El Señor sabía lo duro que se venía de allí en adelante para la fe de los discípulos. Pero le dijo, necesitamos probar tu fe. Satanás te va a dar una sacudidita, Pedro. Vamos a ver de qué estás hecho, de qué está hecha tu fe. Dice, pero yo rogué por ti. No depende de Pedro. Depende de la fe y el Señor ya está rogando por tu fe. A lo mejor tú ves y dices, ay, esta persona es un aventado, tiene una fe. El Señor está rogando por esa fe. Está rogando por la fe de cada uno de ustedes para que permanezcan. Y dice al final el versículo, para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, una vez que hayas pasado el proceso, una vez que todo haya terminado, que la tribulación haya sacado de ti la fe verdadera, la fe firme, la fe fuerte, la fe crecida, dice entonces, confirma a tus hermanos. El Señor quiere que tú tengas una fe para que tú instruyas a más gente, para que tú los enseñes. A lo mejor tú piensas, pues esa es labor de Arturo. Él es el pastor, él es el que tiene que instruir. O los maestros de escuela dominical, para eso están Carlos y Norma, ellos que le enseñen a los niños. Esa es labor de todos. Tu fe te tiene que llevar a llorar con el que llora,
te tiene que llevar con el que está afligido, te tiene que llevar en el trabajo a ver una persona y decir, ¿cuánto dolor tiene esta persona? Te tiene que llevar a ver el corazón de la gente, no nada más la cara. Pero necesitas una fe firme. ¿Estás dispuesto a que el Señor te pase por el sedazo? ¿Estás dispuesto a que el Señor diga, Arturo, Satanás te ha pedido para zarandearte? Pero una vez que vuelvas, yo rogué por ti, yo rogué por tu fe, pero una vez que vuelvas, confirman los hermanos. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a que el Señor pruebe nuestra fe? A que la ponga a prueba delante del enemigo para provecho de los demás, ni siquiera para provecho tuyo. Porque a partir de aquí, Pedro cambió radicalmente. Pedro fue otro. Pedro negó al Señor y luego recuerdan que vimos el pasaje y viene el Señor y afirma a Pedro 3 veces y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amas. Y finalmente la tercera vez, 3 veces me negaste, 3 veces te afirmo. Y de ahí en adelante Pedro salió a las multitudes y se paró enfrente de todos en el día de Pentecostés y les habló a los sacerdotes y les dijo, este Jesús al que vosotros crucificasteis. ¡Wow! El Pedro que negó a Jesús, que dijo, yo no ando con ellos, ahora está parado diciendo, ustedes crucificaron a Jesús. ¡Wow! ¿Tienes ese atrevimiento de fe? ¿Qué pasaría si nuestro país se vuelve una China? ¡Wow! Brillaron nuestros ojos, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Donde eres perseguido por tu fe. ¿En realidad estaríamos dispuestos a permanecer? ¿En realidad estaríamos dispuestos a decirle, Señor, todo por ti? Ahorita es bien fácil decírselo. Todo por ti, Señor. Y ahorita voy a ir tranquilo a mi casa, mañana voy a ir a trabajar, voy a compartir el Evangelio sin una pistola en la cabeza. ¿Qué pasa si el Señor un día prohíbe la Biblia? ¿Ya sabes los versículos que vas a compartir? ¿Los has aprendido? ¿Le puedes decir a una persona, mira, aquí dice esto, pero ya no vas a tener la Biblia? Satanás quiere robarte todas esas cosas que ahorita tienes en la palma de tu mano. Tienes libertad para la fe. Tienes libertad para leer la Biblia. Tú puedes ir ahorita a la plaza y predicar en la plaza. Tú puedes ir ahorita a repartir folletos en tu colonia y nadie te va a molestar, excepto algún vecino que se moleste. Esa es la fe que necesitamos y la fe que necesita ser purificada. No te dejes que te la roben. Es tu regalo precioso. Es el regalo ese que tienes que atesorar. No dejes que se vaya. Amén. Vamos a orar. Padre, oh Señor, gracias Dios. Gracias Señor porque sabemos que la fe viene directo de ti, Padre. Tú eres, Señor, quien nos da la fe para creer que Jesús es el Mesías. Tú eres, Señor, el que nos da la fe para, Señor, saber que Jesús es nuestro Salvador. Para creer, Señor, que no es una historia de hace 2000 años, Padre. Para creer que es una historia que sucedió, Señor, que está vivo, que está a tu diestra, Padre, que está intercediendo por nosotros, Dios. Y que aún ahí, en medio de la intercesión, está rogando porque no falte nuestra fe, Señor. Padre, fortalece nuestra fe. Señor, pedimos que no tenga que ser como es en China, Padre. Que no tengas que ser, Señor, como sucedió a Job, atravesando por una tribulación inmensa, Padre. Que nuestra fe sea fortalecida por ver tu palabra, por escucharla, por leerla, por entenderla, Dios. Que venga la fe, Padre, porque confiamos completamente en Jesús. Porque descansamos en Él, porque amamos tu palabra y amamos la obra del Evangelio, Señor. Amamos, Señor, a los perdidos y por eso les predicamos y les compartimos. Afirma, pues, Padre, la fe de cada uno de nosotros, Señor, y guíanos para caminar hacia lo eterno, Padre. Bendice, Señor, a cada uno
Señor, que su fe no falte, Dios. Que aun que vacilen en la fe, Señor, puedan permanecer para salir victoriosos. Y una vez vueltos, Señor, podamos afirmar y confirmar a nuestros hermanos. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.